Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en una lección más. Esta no viene siendo la lección 2 según el material que tenemos, pero es algo que es fundamental y muy importante en el arte de la predicación. Si bien habíamos visto, quizás todos van a estar ansiosos y estarán diciendo, bueno, pero ¿cuándo es que vamos a empezar a preparar sermones? ¿Cuándo vamos a empezar a mirar cómo son los detalles y ese tipo de cosas? Pero ahora lo que vamos a mirar en este ratito que vamos a estar compartiendo es cómo tiene que ser la actitud o cosas que tienen que ver con el predicador, con la persona en sí. Entonces, vamos a empezar diciendo que el arte de predicar es denominado frecuentemente homilética, ya lo habíamos visto, y que la palabra homilética se deriva de la palabra griega que es homilía, que quiere decir estar en compañía de, conversar, comunicar. Entonces, básicamente, cuando nosotros hacemos un sermón, eso es lo que hacemos. Conversamos, comunicamos un mensaje, llevamos un mensaje a las personas que lo están recibiendo. Hechos 21, quiero que lo busquemos, dice que está basado en homileos, homileo, dice Hechos 21, dice, después de haber subido y partido el pan y comido, predicó. Aquí utilizó la palabra homileo. Dice que predicó largamente y que era el alba cuando partió. Entonces, la homilética es el estudio de todo lo que se relaciona con el arte de predicar un sermón. Buenos sermones, es decir, buenas comunicaciones, nacen de tener una buena comunión o un compañerismo. ¿Con quién? Pues con aquel de quien vamos a estar hablando, con el Padre, ¿cierto? Con Dios. Entonces, para tú poder realizar un buen sermón, lo primero que tienes que tener bien claro es que tú tienes que tener una muy buena comunión con Dios para que puedas desarrollar buenos sermones, porque no es de pronto irte, copiarte el tema de alguien, llegar y exponerlo. En eso serías un buen orador, mas no serías un buen predicador o un buen expositor de la palabra. Entonces, hay dos aspectos que están relacionados. Primero, es el aspecto divino, ¿ves? La comunión con Dios. Y segundo, es el aspecto humano. Entonces, la homilética es el estudio del aspecto humano. Predicar, ¿qué viene siendo? El arte de comunicar la verdad divina a través de la personalidad humana. Arte de comunicar la verdad divina a través de la personalidad humana. Entonces, un predicador, esencialmente, tiene que ser un buen comunicador. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hace el predicador? Recibe la verdad de Dios, la recibe, la baja acá, y luego, a través de la personalidad, él la comunica a los demás hombres de una manera efectiva. Entonces, eso es básico, fundamental que lo tengamos claro. Entonces, Dios da la revelación, pero el hombre provee la presentación. De ti depende cómo el otro lo reciba, de tu preparación. Entonces, para hacer eso de manera efectiva, primero tienes que aprender a hacer una serie de cosas bien. Lo primero, tienes que esperar en Dios. Quiero que vayas tomando nota. Entonces, lo primero que tienes que hacer es esperar en Dios. ¿Por qué? Porque tienes que esperar en Dios. Tienes que estar tranquilo delante de su presencia para que Él te pueda bajar el mensaje que luego Él quiere que tú transmitas, ¿ya? Para que Él hable a tu propio espíritu. Entonces, todo sermón tiene que comenzar en el corazón y mente de Dios. Porque Dios es la fuente de toda verdad. La fuente de toda verdad. Es decir, que el recurso de todo conocimiento es ¿quién? Pues Dios. La primera tarea que el predicador, que quiere ser efectivo, que quiere ser eficaz, tiene que hacer es aprender a recibir los pensamientos de Dios. Entonces, quizás tú dices, pero es que yo no escucho la voz audible de Dios. Rara vez lo vas a hacer. Rara vez lo vas a hacer. Pero sabes una cosa, la verdad divina de Dios va a transcurrir tranquilamente hacia el interior de tu espíritu, así como el rocío de la mañana. De esa manera. Tienes que hacerlo es esperando pacientemente en la presencia de Dios para que puedas recibir
sus pensamientos y sus verdades preciosas que siempre él va a querer compartir con los demás. Entonces, para eso tú tienes que adquirir el hábito de pasar tiempo delante de la presencia de Dios. Tienes que separar una porción de cada día para que entres en su presencia y puedas esperar pacientemente en Él a que Él te baje esos mensajes que luego quiere que transmitas. Entonces, otra cosa, tú no puedes entrar a la presencia de Dios con la sola idea de conseguir un sermón. No, tú vas a entrar en la presencia de Dios porque en la presencia de Dios hay deleite, hay descanso, hay reposo cuando nosotros nos metemos en la presencia con Dios. Entonces, ese es uno de los objetivos. Entonces, necesitamos con urgencia meternos en la presencia de Dios si queremos que bajen sermones efectivos que realmente transformen vidas. Entonces, lo segundo que tienes que hacer ahora es estudiar la palabra de Dios. Lo ideal es que cuando tú vayas a la presencia de Dios vayas con Biblia en mano, ¿verdad? Que te sientes tranquilamente, pacientemente delante de Dios y empieces a leer su palabra, ¿ya? Entonces, para eso es bueno que sigas un patrón de lectura. ¿Cómo? Empezando en el sitio donde la dejaste el día anterior. Eso te va a ayudar a recorrer la Biblia de una manera consistente, en lugar de tomar pasajes de aquí, de allá, dejando amplias porciones de las Escrituras sin leer. Entonces, en otras ocasiones tú podrías buscar algún impulso del Espíritu con respecto al lugar donde debes leer, para que evites caer en la rutina. Puedes ir rotando los espacios. Lo tercero que tienes que hacer es tener una libreta de notas, ya se los he dicho más de una vez. Cuando vayas delante de la presencia de Dios, cuando vayas a la iglesia, cuando vayas a ser expuesto a la palabra, ten contigo siempre una libreta de notas, porque es esencial que tú registres los pensamientos e ideas que se te vienen a la mente cuando estás en esos momentos de quietud, esperando la dirección de Dios. Mira, es sorprendente lo rápido que se te puede olvidar la verdad más maravillosa que te sea revelada en ese momento. Entonces, si tú practicas el escribir cada pensamiento significativo que viene a tu mente, créeme que cuando leas las Escrituras va a ser mucho más fácil. Luego de eso es importante porque tienes que exponerte a ser lavado y limpiado por la palabra de Dios. Ya estás leyendo la palabra, entonces ahora tú tienes que permitir que esa palabra que estás leyendo te exponga, que sea como un espejo, como lo dice ella, y que te vivifique y te muestre qué es lo que estás haciendo mal. Es importante que alimentes tu propia alma, porque una de las trampas en que los predicadores caen es que están tan interesados en encontrar alimento para la congregación que descuidan su propio alimento espiritual. Entonces, primero que todo, exponte tú ante la palabra de Dios para que puedas ser más efectivo y se dé de mejor manera. Hay dos falsas ideas sobre la homilética que quiero que tengas en cuenta. Hay quienes dicen, primero, que la preparación de un sermón es algo innecesario. Hay quienes no están de acuerdo en que tú te prepares, en que tú te tomes el tiempo para aprender. Pero, sabes, esta es una idea equivocada porque eso indica falta de fe en lo que la gente dice, ¿no? Cuando tienes falta de fe, tú tienes que estar preparando el sermón, pero si tú crees que Dios lo puede hacer, entonces no necesitas anotar nada. Pero, ¿sabes? Quienes aceptan este punto de vista tienden a considerar que la fe auténtica desdeña cualquier intento de que preparemos la mente y simplemente se colocan delante de la gente creyendo que Dios les va a dar las palabras que tienen para hablar. ¿Ya? ¿Sabes una cosa? Ellos se apoyan en un versículo de la Biblia que dice: abre tu boca y yo la llenaré. De pronto ya lo he escuchado, Salmo 81:10. Pero, ¿sabes? El contexto del Salmo revela que el versículo no tiene nada que ver con la predicación. Pero ellos se apoyan en eso. Entonces, la tendencia a ignorar el contexto de un pasaje de la Escritura es muy típica en esta clase de personas que no preparan sermones. Ellos denotan una actitud irresponsable y hasta ingenua, porque es a menudo el tipo de personas que se paran en un púlpito a hablar cualquier tipo de tonterías diciendo que provienen de parte de Dios. Indudablemente existe un lugar para la inspiración, pero también
hay un lugar para la preparación y eso es válido. La otra idea falsa que existe acerca de la homilética es que la habilidad humana es suficiente. ¿Sabes? Es una equivocación que casi va al otro extremo. En este caso, la persona coloca la confianza completa en la preparación y en la habilidad humana, dejando de lado la inspiración divina. Y eso lo único que hace es que surge una autoconfianza desarrollada por el entrenamiento, por la capacitación, porque ha hecho Ns y Ns institutos bíblicos y sabe demasiado, entonces se cree que ya no necesita sentarse a esperar que Dios le dé el mensaje, sino que simplemente hasta se sienta en Google, por así decirlo, y baja y dice quiero hablar de esto, voy a hablar de aquello, y se sienta y como está capacitado, prepara severo tema. Pero la verdad es que un ministerio efectivo necesita tanto el aspecto divino como el aspecto humano. Es importante porque Dios puede bendecir y ungir pensamientos por los que se ha orado diligentemente y que han sido ordenados cuidadosamente. Entonces, la preparación tiene que ser fundamental, pero tiene que ir concadenada de la mano con la oración, con el pasar tiempo con Dios, para que Él pueda revelarte aquello que luego su pueblo tiene que saber. Hay 4 aspectos de la homilética. Vamos a ver cuáles son los 4 aspectos de la homilética. Primero, el concepto. El concepto tiene que ver con la obtención del tema original para el mensaje. Es el arte de conocer cómo recibir un mensaje de Dios, lo que estábamos mirando hace un ratito, cómo tener el tema inicial para el sermón. Entonces, la semilla del pensamiento es sembrada en la mente y puede permanecer ahí durante meses, desarrollándose de acuerdo al tamaño y a la proporción de lo que Dios te vaya revelando y que quiere que luego tú le transmitas a su pueblo. A medida que tú meditas en la palabra, Él te va iluminando el entendimiento y te va dando como un aspecto particular sobre el tema que Él quiere que tú desarrolles. Y de repente es como si algo cobrara luz en ti y tú dices, listo, epa, así es como lo tengo que llevar. Entonces es muy bueno tener claro el tema, el concepto, aquello de lo que quieres hablar. Lo segundo es la composición. Cuando tú recibes la verdad concreta, tienes que empezar a analizar la manera de descubrir lo que esa verdad contiene. Entonces, aquí es donde tu libro de notas cobra una vital importancia. Porque cuando tú meditas en oración, cuando tú escribes cuidadosamente cada pensamiento que te viene a la mente, luego tú vas a poder recopilar todos esos pensamientos y de ahí te va a venir el tema que tú tienes que predicar, cómo está compuesto. Luego viene la construcción de ese tema. Cuando tú has analizado todo el material del tema y ya has tomado todos los apuntes necesarios, entonces empiezas a prepararlo y es ahí donde vamos a empezar luego a desarrollar cómo es cada sermón, cada tipo y todo ese tipo de cosas. Y lo tercero es la comunicación, que es como ya tú vas a presentar el mensaje. ¿Ya? Es que tiene que ser clara y efectiva para que la verdad sea expuesta y sea entendida. Tienes que presentar el tema en una forma que cautive la mente del oyente. El título es primordial, un título que capte, que capture, que diga, wow, yo como que me voy a quedar hasta el final porque el tema suena muy bueno. Tienes que presentar tus pensamientos de una forma ordenada, de tal manera que la audiencia pueda seguir la línea de verdad que tú quieres comunicar. Y tienes que motivar a los oyentes con actitudes apropiadas. ¿Ya? Tienes que ser no solamente un hacedor de la palabra, sino también oidor. Tienes que oírla y tienes que llevarla a la práctica para que los demás te vean consecuente y puedan creer en el mensaje que tú estás transmitiendo. Los bendigo. Este fue el tema para hoy. Espero que les sirva de provecho y nos estamos viendo en una próxima lección. Chao, chao.